Estamos en contacto con el diputado nacional del Frente de Izquierda, Cristian Chipi Castillo. Cristian, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días. En la introducción hablaba justamente sobre esta iniciativa que están trabajando en conjunto con Unión por la Patria para avanzar con un proyecto para tratar de anular la ley Bases en el marco del escándalo de Edgardo Cuéllar. ¿Es posible esto? A ver, primero que lo que hay son diferentes iniciativas, ¿no? O sea, nosotros presentamos el 12 de diciembre un proyecto planteando la nulidad de la ley Bases a partir de todos los vicios que ha tenido su aprobación, ¿no? Vicios me refiero a elementos de corrupción. En realidad las irregularidades vienen desde que se empezó a tratar a comienzos de este año, sí. ¿no? Recuerden ustedes el primer tratamiento de la ley Ómnibus, cuando Claro. se firmaban dictámenes donde no correspondía, se enviaron solo a 3 comisiones y tenía que enviarse a 30. Bueno, todas cuestiones muy irregulares, pero el colmo fue el tratamiento en el Senado de la segunda etapa, cuando la ley bajó a 200 y pico de artículos, donde senadores que estaban en la oposición pasaron a jugar un rol clave para la aprobación de ley a favor del oficialismo. Cuéllar es obviamente muy emblemático, porque de contrario los $200.000 tratando de pasarlos de contrabando a Paraguay, pero también porque él fue el firmante clave primero del dictamen para que el proyecto de ley pueda llegar al recinto en el Senado. Y luego fue el voto 36 con el que se empató. Claro. Es decir, no estamos hablando de un voto más entre un montón que no pasaba nada con el resultado. Esto fue el voto clave, decisivo, para que luego Villarruel pudiese desempatar, ¿no? Sí, correcto. Y una sesión, aparte, muy irregular, porque diputados que votaban en contra dieron quórum como Lustó, los senadores de Santa Cruz que votan en contra después se van en la votación en particular. Sí. Bueno, rarezas muy sospechosas. Pero ayer sabíamos que le habían entregado un cargo en el ente binacional de Salto Grande, y lo mismo a Camagüey Espíndola, pero en Yacyretá, y a Lucila Krexel, senadora de Neuquén, Sí. el nombramiento como embajador en la UNESCO. Exacto. Digamos, para nosotros ya elementos por sí mismos que muestran la corrupción y la compra de votos a cambio de cargos, puestos, prebendas. Ahora, bueno, se transforma en algo escandaloso. Entonces, nosotros presentamos el proyecto, hay un proyecto de Santiago Cafiero, de Unión por la Patria, que plantea una comisión investigadora, y bueno, ayer nos reunimos para intercambiar un poco sobre los proyectos que cada uno había presentado. Nuestra intención es, digamos, ni bien podamos en la Cámara de Diputados empezar a mover esto, ver también qué pasa en el Senado, porque acá hay algo muy grave. ¿Qué? Digamos, si no pasa nada y esta ley queda ahí, entonces está legitimando que se pueden comprar votos para aprobar leyes. O sea, los indicios respecto de lo de Cuéllar, que viaja a comprar departamentos, ¿no? Ahora ha salido de una inmobiliaria, dicen, vino a comprar 5 departamentos, enseguida después de la votación de la ley base. Los 5 viajes que hace después de la votación de la ley base, el nombramiento que le hace el gobierno que en comisiones clave a Cuéllar, que es de un bloque que no tiene nada, es un bloque de muy poquitos senadores, una vez que se va del frente de todo. Luego el intento de nombrarlo al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia por parte del gobierno. Bueno, son los premios a Cuéllar por su votación en una ley que el gobierno y el poder económico consideran clave. La sospecha, Cristian, es que estos $200.000 provienen de ese acuerdo que habría habido con el tema de la ley Bases. Todos los indicios te llevan ahí. O sea, si uno ve la conducta de Cuéllar post votación de la ley base, porque, a ver, Cuéllar venía votando con la oposición a Milei hasta ese momento. Planteó 40 objeciones a la ley Bases antes de que, sospechosamente en un cuarto intermedio, termina firmando el dictamen a favor, que fue un voto decisivo para que llegue al recinto. Y luego vota a favor de la ley, y a partir de ahí el gobierno le empieza a dar nombramiento, lo impulsa a la Comisión Bicameral de Inteligencia. Al final no sale, que termina saliendo Lustó, pero era su candidato, Sí. Candidato del oficialismo.
le dan la Comisión de Asuntos Constitucionales, nada más y nada menos, que son de esas comisiones estratégicas, ¿no? Que hay en el Congreso. Son sensibles, claro. Entonces, acá hay, digo, porque a mí me da risa cuando dicen, quieren que le dicen al peronismo que quiere recuperar un senador. Y bueno, es lo lógico, porque se lo pararon a Cuéllar. Cuéllar no entró por la Libertad Avanza. Claro. No entró por el PRO, entró por otra lista y se da vuelta, digamos, muy sospechosamente, porque venía en una actitud opositora, lógica, con que él había sido votado por otro espacio político, sí. Y se da vuelta, y a partir de ahí se da toda una serie de viajes a Paraguay. Esto no quiere decir que él no tuviese hecho de corrupción previo, muy probablemente los tenía, pero en este derrotero es muy claro el giro que hace Cuéllar en su actitud política, y bueno, y esto coincide con los viajes, coincide con el intento de compra de departamentos, coincide, digo, con nombramientos que le dan donde él tiene que elegir a quién pone. O sea, acá obvio que hay que investigar todo, ¿no? Hay que investigar todo, porque de dónde salió la plata para Cuéllar, de dónde vino, y bueno, y hay que hacer algo con la ley. ¿Cómo puede ser? Es una ley que está claramente bajo sospecha de haber sido aprobada con la corrupción, con la compra directa de votos, que no pasa nada acá, dejamos todo igual, se va a aplicar esta ley. ¿Cómo puede ser? Entonces, porque, repito esto para que se entienda el concepto, sin el voto de Cuéllar la ley no se aprobaba. Entonces, que se legaliza la compra de votos. Yo hacía un chiste el otro día, estaba en una comisión informativa que había en el Congreso, y digo, que lo único que falta es que ahora se oferte en el Mercado Libre, diputados, senadores ofertan mi voto vale tanto, abstención tanto, no voy tanto. ¿Cómo puede ser? Esto es de una obscenidad total. Lo que pasa es que, yo insisto, como la ley tiene el RIGI, que es un negociado para las grandes corporaciones que vienen a quedarse con todo, entonces, claro, el poder económico, al revés, quiere separar el hecho de Cuéllar de la ley base. Si la realidad acá es que las características que llevan a la aprobación de esta ley mediante la compra de votos creo que están muy claras. ¿Sabés que una cosita, Cristian? Quería hacerte escuchar un audio. A ver qué opinás al respecto, porque esto tiene que ver un poco con lo que estamos conversando, tiene que ver un poco con esto que está pasando y este análisis que ustedes están haciendo junto con Unión por la Patria. Vamos a escuchar este audio y quiero que reflexionemos juntos. Si quieren le vuelvo a explicar. No, está perfecto. Creo que fue clarísimo mi posición, lo que quiero para la provincia. Esto significa que si la Libertad Avanza te convoca, no tendrías inconveniente encabezar la lista de ellos. Si vamos todos en el mismo camino a la transformación, por supuesto, no tengo ningún problema. ¿Y podemos arreglar con parte del peronismo, con parte del radicalismo, con los que queramos empujar este cambio, no tengo problema. A ver, entendamos que hay otra etapa en la Argentina y que la sociedad lo mostró. El que estábamos escuchando recién, Cristian, y a la gente también le comentamos, es nada más y nada menos que Camau Espínola. Bueno, sabemos, digamos, es el otro de los votos decisivos, ¿no? Reconociendo que no tiene problemas en irse a la Libertad Avanza, no tiene ningún tipo de problema en cambiarse de bando y sumarse a los libertarios. Bueno, yo digo, Espínola es otro que tiene que ser investigado, porque él también cambió el voto, ¿no? Él también cambió el voto. Entonces, que no hubo prebendas ahí, las hubo, prebendas hubo, no, ¿cuánto salió el voto de él? Eso también tiene que ser claramente investigado, ¿no? Acá hay hechos muy regulares, digo, un gobierno que decía que venía contra la casta y después termina incorporando funcionarios de la casta. El peronismo también, que un montón de sus senadores y diputados que se le van a Milei y pueden estar hoy acá, mañana allá. Bueno, el caso más emblemático de Daniel Scioli, ¿no? Sin ninguna duda, que pasó por todo y hoy es ministro libertario. Y bueno, entonces acá tenemos, digo, esta irregularidad nos lleva a cuestionar la ley, que es el paso siguiente. Ahora, a mí me llama mucho la atención que los fiscales, jueces, que son tan prestos a veces para actuar de oficio, y cuando hay alguna ley que molesta al poder económico enseguida se les ocurre cómo bloquearla. Acá nada, parece que esto no se vio lo de Cuéllar, que no está detenido en Paraguay, parece, ¿no? Pues enseguida debería, digo,
yo creo que no estoy haciendo ningún razonamiento muy sofisticado ni muy raro, ¿no? Cuando estoy diciendo que hay una ley viciada, altamente sospechada, una ley corrupta, y esa ley contiene una gran pérdida de derechos para los trabajadores. Si a vos, por esa ley, si a vos te despiden en un acto discriminatorio, ya no tienes la obligación de reinstalarte. Entonces este es un cambio muy grave, muy grande y muy grave. O sea, donde un trabajador, porque a su jefe no le gustó la cara o lo quiere perseguir por razones de género, por razones de orientación sexual, por razones de persecución sindical o política, te puede despedir y ahora la justicia no te puede reinstalar. ¿Cómo puede ser? Y eso está en la ley base. Te cambio de tema, Cristian. Quería saber tu opinión. Seguramente lo habrás escuchado, lo habrás leído al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, diciendo que no descarta que para el año que viene el gobierno envíe un proyecto para derogar el aborto. Bueno, me parece que si hacen eso se van a enfrentar con un gran movimiento de nuevo, de una gran movilización del movimiento de mujeres en las calles y de todos los que vamos a acompañar esa lucha, ¿no? Puede ser que a ver, yo creo, tirado en este momento es para que el caso Cuader se discuta otra cosa, ¿no? Es una bomba de humo, decís vos. Eso sé, que el gobierno se maneja así, ¿no? Permanentemente. Como ocultar un elefante en la calle de Florida, te pongo 100 elefantes, ¿no? Eso es así. Y como tapar un tema, te tiro todos los otros temas, ¿no? Sería la utilización del ejemplo en este caso. Pero más allá de eso, que no descarto que puedan querer hacerlo, porque efectivamente están contra todos los derechos de las mujeres y en particular contra el derecho al aborto, bueno, habrá una movilización muy importante que vamos a ver si lo logran, ¿no? Verdaderamente creo que van a desatar algo que va a ser muy importante en cuanto a nivel de movilización, porque no nos olvidemos, el derecho al aborto se conquistó con un gran movimiento masivo en las calles y en todo el país, y en todos los hogares, digamos, donde el tema se discutió y donde sobre todo las mujeres más jóvenes jugaron un papel central, nodal, en convencer a sus familias de la legitimidad de este reclamo, de este derecho que, bueno, les va a ser muy difícil quererlo volver atrás. Estamos en contacto con Cristian Chipi Castillo, diputado nacional del Frente de Izquierda. Ahora hay una nueva polémica en el Senado, Cristian, seguramente lo habrás leído en los matutinos de hoy, esta famosa dieta 13 de los legisladores de la Cámara Alta que van a cobrar un medio aguinaldo de cerca de 2,5 millones de pesos. A esto se le suma que a partir del mes que viene su dieta va a incrementarse a casi 9 millones de pesos. ¿Qué pasa ahí con este tema? El Senado ha tenido muchos incrementos de dieta, que la han llevado a uno de los ingresos en cargos públicos más altos que hay, ¿no? Bueno, esto creo que tienen que explicarlo los senadores. En nuestro caso, ustedes saben, desde el Frente de Izquierda, independientemente de cuánto sea la dieta, nosotros cobramos lo que cobra un docente. Yo sigo dando clase y cobro mi sueldo de docente, no veo un peso directo de mi dieta, digamos que va para aporte a distintos procesos de lucha, iniciativas culturales, etcétera, pero esto no es algo individual, es algo común a todo el Frente de Izquierda, a la vez que planteamos que todo funcionario político, incluyendo diputados, senadores, presidentes, etcétera, tiene que cobrar como un docente con determinado nivel de antigüedad. O sea, para no tener ningún ingreso de privilegio al tener un cargo público y tener que vivir como vive la gran mayoría de la población. Hay otros sectores que opinen que no, que tienen que tener ingreso de privilegio de nivel gerencial, que es lo que se cobra en general, pero bueno, son obviamente conceptos claramente diferentes en ese terreno que tenemos de la izquierda respecto del resto de las fuerzas políticas. El gobierno, y para finalizar, quería pedirte un análisis de este cierre de año, ¿no? Ya estamos ahí pisando en diciembre, y el gobierno cierra el año diciendo que fue un año espectacular, un gran año para el gobierno, con los logros que han obtenido, y que eso le da un envión muy grande para arrasar las elecciones el año que viene, y hasta hablan y se animan a decir que la gente entendió este cambio cultural, ¿no? Que entendió este cambio de paradigma. ¿Es así? Mira, dos cosas. La primera, que habrá sido muy bueno para los especuladores que vinieron a hacer el carry trade, la especulación financiera, y tuvieron ganancias
siderales en dólares, ¿no? Para la mayoría del pueblo ha sido un año de empobrecimiento, para muchos y muchas lamentablemente de pérdida de sus puestos de trabajo, de incremento de la desigualdad social y de mucha incertidumbre, temores, angustias, que es lo que ha pasado a la gran mayoría de la población, ¿no? Durante este año y que sigue, porque todos los días tenemos noticias de cierre de empresas en un esquema económico que digamos, destruye gran parte del mercado interno por el bajo poder adquisitivo, por los bajos salarios y porque favorece la importación, ¿no? Entonces, lo segundo es que el esquema es muy frágil, en primer lugar, porque no hay sigue sin haber dólares en el Banco Central, las reservas siguen siendo negativas. Entonces, un pequeño cambio de humor del capital especulativo que vino acá y se produce un terremoto en la economía, ¿no? Y esta es la realidad de lo que puede pasar en cualquier momento. El gobierno apuesta a que por las relaciones de Milei con Trump eso le va a salir favorable y le van a dar dólares, etcétera. Eso puede ocurrir o no, pero lo cierto es que hay una gran fragilidad de todo el esquema económico, ¿no? Y eso, más temprano que tarde, esas fragilidades se van a ver, más allá de que el blanqueo, que es un perdón al delito que cometen los ricos, es como si de golpe vos hubiese dicho amnistía general para todos los detenidos de todas las cárceles. Bueno, eso es lo que le hacen cada tanto a los más ricos que evaden impuestos y llevan sus ingresos en general a paraísos fiscales, ¿no? Eso ha sido el blanqueo. Entonces, con esos enormes beneficios que le han dado, bueno, eso sostuvo un cierto colchón de dólares que le permitió al gobierno esta cierta estabilidad cambiaria durante, digamos, estos últimos meses, ¿no? Pero bueno, terminó el blanqueo. ¿Y algo para reconocer? ¿Se le puede reconocer algo al gobierno? No, yo no le reconozco nada a Milei, porque para mí es una política totalmente antagónica a lo que yo creo que hay que hacer, digamos. Él piensa que son héroes los más ricos y que hay que darle un beneficio atrás de otro. Y si aumenta la desigualdad, aumenta. Si te quedas sin nada en la calle, te quedas sin nada. Esa es la lógica que tiene. Entonces eso, si a él le sale bien, ¿qué significa? Que vamos a consolidar un esquema cada vez más desigual y con más gente afuera. Si le sale mal, explota todo. Esas son las dos perspectivas, ninguna es favorable, ¿no? Por eso yo digo que acá también la sociedad está dividida, esa es la realidad, supongamos al medio, y donde la mitad que está en contra, está muy en contra, según todas las encuestas, considera que es muy malo lo que está pasando, pero tiene mucha impotencia, porque acá ha habido muchas complicidades con el gobierno que no han permitido que esa oposición tenga la efectividad para poder torcer el rumbo, ¿no? Y en particular, digo, se debe a la dirigencia de la CGT y a todos los que se han vendido o han sido cómplices de una u otra forma con el gobierno, los que le permitieron sostener el veto al financiamiento universitario o el veto a la movilidad jubilatoria. Vos fijate que fueron dos votaciones muy mayoritarias en contra de Milei, contra el veto, pero que por el mecanismo antidemocrático que está en la Constitución, pero que es antidemocrático, de lo que es la mayoría que se necesita para acabar con el veto, el gobierno pudo sostenerlo. En el financiamiento universitario salió 159-85. Claro. Y una mayoría que difícilmente se obtiene en la Cámara de Diputados. Y sin embargo, Milei pudo sostener el veto gracias a radicales peluca, algunos peronistas peluca y otros de los partidos provinciales. Entonces, acá el gobierno en los últimos meses se ha movido en base a DNU y veto, DNU y veto, DNU y veto. Es un atributo donde las mayorías en el Congreso prácticamente desaparecen como elemento de importancia, porque o las mayorías sociales. No hay una encuesta que diga que la mayoría de la población no estaba a favor de aumentarle a los jubilados o que estaba a favor de mejorar los salarios docentes, que era la clave de la ley de financiamiento universitario. Y sin embargo, Milei impuso la voluntad de capital financiero, que al revés, que festejó cuando Milei sostuvo los vetos contra el pueblo, ¿no? O sea, las medidas antipopulares le va bien a los especuladores y mal al pueblo, ¿no? Y yo creo que entre los que votaron a Milei todavía le dan crédito,
en el sector popular se empieza a percibir un malestar, porque los que lo votaron a Milei fue porque las cosas estaban mal y porque creían que de esa manera le iba a mejorar la vida, y ahora ve que verdaderamente la plata no le alcanza, que subió muchísimo lo que hay que pagar en servicios, en el agua, el gas, la luz y en el transporte. Y entonces esas escenas cotidianas de que a partir del día 10, del día 12, vos ves a la gente saltando de los trenes para no tener que pagar el boleto, no porque le gusta la adrenalina de la situación, sino porque verdaderamente no tiene para cargar la SUBE. Bueno, es una situación verdaderamente muy muy complicada, ¿no? Y eso está viendo en una promesa no cumplida, que era que te iba a mejorar la vida, y la vida no le ha mejorado a los sectores populares, al revés, se ha empeorado. Si antes llegaba al 20, ahora llega al 15 o al 10 y después sobrevive como puede. Es la realidad cotidiana de millones de familias en nuestro país, insisto, mientras del otro lado hay una fiesta, un jolgorio de los más ricos que tienen en Milei un claro representante de sus intereses, ¿no? Un gatito mimoso al poder económico, como le había dicho Miriam Bregman en el debate presidencial. Cristian, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Cristian Chipi Castillo, diputado nacional del Frente de Izquierda, pasaba por Mañana Sí.